7 de la noche, 2 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. Ustedes ven el conteo de Colombia Decide 2026. María Alejandra, buenas noches. E indica que estamos a 10 días, 12 horas, 57 minutos y corren los segundos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo para elegir un nuevo Congreso y decidir quiénes serán candidatos presidenciales de 3 consultas interpartidistas. Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto. Y finalmente estamos aquí en esta cita obligada, en esta herramienta que en cada proceso electoral es importante para medir las tendencias, para medir las intenciones de voto y sobre todo para saber cómo están viendo los colombianos a los candidatos que han postulado sus nombres para la presidencia de la República. Sí, señora. Saludamos de inmediato a Martín Orozco, gerente de la firma Invamer, que realiza la encuesta para Noticias Caracol y Blue Radio. Don Martín, ¿cómo le va? Juan Roberto, María Alejandra, buenas noches. Datos importantes para arrancar. ¿Dónde se hizo la encuesta y en qué fecha, en qué época se recogieron los datos? Las encuestas fueron entre el 11 y el 22 de febrero. Fuimos en total a municipios tanto grandes, medianos como pequeños de área urbana y rural. Es decir, no solo cabeceras urbanas, sino también veredas de los diferentes municipios. En total logramos encuestar a 3.800 personas de manera personal, en el caso de las consultas con el tarjetón físico original en mano. Eso es importante, sí. Se les mostró el tarjetón que tiene las 3 consultas. Las 3 consultas y que dice tal cual en el tarjetón arriba, marque solo una opción de este tarjetón. María Alejandra, mostremos el tarjetón. Es decir, el facsímil del tarjetón. Bueno, el facsímil es un poco grande. Sí. Pero sobre este tarjetón, ustedes le pidieron a las personas que escogieran un nombre. Un nombre. Marque una sola opción en esta tarjeta. Sí. Y ahí van a salir los resultados que vamos a ver de las consultas. Muy bien. Y el tema de las 3.800 encuestas es que fueron distribuidas o quedaron distribuidas en 147 municipios, de los cuales 24 son capitales y 123 no capitales. Es decir, Juan Roberto, es una muestra muy representativa de la población colombiana. Sí, señor. Dicha la ficha técnica, arranquemos con resultados. El primero muy importante porque es definir cuál es la probabilidad de esos consultados de esa muestra que van a salir a votar el 8 de marzo. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que usted vote en las elecciones del 8 de marzo? Definitivamente sí votará 46%, probablemente sí votaría el 20%, no sabe aún si votaría o no el 15%, probablemente no votaría el 6,6% y definitivamente no votaría el 11,3%. Esto quiere decir, Juan Roberto, que ya hay un 46% muy definido y que de ese 20% que probablemente sí votaría, algunos seguramente saldrán, otros no. Sí, eso, María Alejandra, se traduce, y si uno lo compara con las elecciones de hace 4 años, ¿qué significaría en términos numéricos? Estamos hablando con esta cifra de participación. Es una buena noticia saber que más del 60% entre las 2 primeras, digamos, entre los 2 primeros puntajes, definitivamente sí votará y probablemente sí votará, pasan el 60%, más del 66%. Esto significa que hay una intención de participar. En el 2022 me pregunta, más de 18 millones de personas, alrededor de 18 millones de personas votaron para el Congreso y de esos 18 millones, 12 millones participaron en los votos de las consultas. Martín, de estas 2 primeras preguntas, de los que dicen que van a votar definitivamente y probablemente votaría, ¿cuántas personas o qué porcentaje le da de los que dicen que van a pedir el tarjetón de las consultas? Eso es bien importante. La pregunta exacta podría decirme si usted va a pedir el tarjetón de las consultas, porque recuerden que está prohibido que en la mesa se lo entreguen. El votante debe solicitarlo. Le informan. Le informan. Le informan que hay un tarjetón de consultas. Exacto. No tan grande como el que mostró María Alejandra, pero el tarjetón donde están las 3 consultas. Y de esas personas que dicen que sí van a ir a votar, el 62,6% dice que va a pedir el tarjetón o que lo va a recibir y el 37% dice que no. Bueno, de esos que van a recibirlo, viene la siguiente pregunta, Martín, y es la de que ¿por cuál de las 3 consultas votaría? Entonces, ahí la aclaración cuando mostramos el tarjetón es todas las personas marcaron una sola opción de candidatos. Entonces, cuando uno suma todos los candidatos de la gran consulta, eso nos da que un 34,3%, que sería la votación en este momento de la gran consulta por Colombia. De los que dijeron que van a pedir el tarjetón. Y que marcaron alguno de los candidatos de esa gran consulta. De la consulta de las soluciones, el 13%, de la consulta Frente por la Vida, el 8,9%, y aquí, Juan Roberto, una cosa muy importante que resaltar.
que de esas personas que dicen que sí van a pedir o recibir el tarjetón, casi el 44% dice que no sabe o no responde o no sabe por quién todavía votaría. Eso deja abierto muchas de los resultados que haya el 8, María Alejandra. Sí, porque tenemos un 43.9%. Decíamos que si bien hay una buena noticia, porque la participación está expresada ya, digamos, bueno, es que también tenemos solo 10 días, ¿no? Sí. Antes de las elecciones, pero hay un 43% que estas consultas no tienen todavía para ellos su candidato. ¿Qué tiene, digamos, esto de interesante? Y es que en estos 10 días, estas personas que todavía no saben por qué consulta van a votar, pero que sí quieren votar en la consulta porque van a pedir el tarjetón, tienen que definir su candidato en cualquiera de las tres. De los que sí ya definieron, entonces entremos en resultados, Martín. Arrancamos. De los que ya se definieron, empezando con la base de ese 34% que suma la gran consulta por Colombia, sí. En primer lugar tenemos a Paloma Valencia con 41.6%, Juan Manuel Galán con 12.2%, Juan Daniel Oviedo 10.4%, Vicky Dávila 10.4%, Juan Carlos Pinzón 8.4%, Enrique Peñalosa 6.2%, Aníbal Gaviria 4.8%, Mauricio Cárdenas 3.6% y David Luna 2.4%. Iba a decirle Paloma, María Alejandra, pero el caso de Paloma es, digamos, predecible, porque se dice que tiene, al menos este resultado, faltan las elecciones del 8, porque tiene todo el peso del Centro Democrático. Es la única candidata que tiene la estructura de un partido, una maquinaria y de una estructura de un partido que tiene además una lista muy fuerte al Congreso. Ellos llevan, digamos, el impulso de esa consulta está sostenido sobre la elección al Congreso de la lista del Centro Democrático, que recordemos que tiene al expresidente Álvaro Uribe dentro de esa lista. Luego, sin embargo, la consolidación es bastante alta, ¿no? Un 41.6%, y el siguiente es Juan Manuel Galán con 12%. Hay una distancia bastante grande entre Paloma Valencia y Juan Manuel Galán. Y en tercer lugar, Juan Daniel Oviedo, que me parece que puede ser interesante esta sorpresa de esta votación de Juan Daniel Oviedo, en consolidarse como el tercero de esta gran consulta, porque es un candidato bastante distinto a lo que se ha considerado la centro derecha. Sí. Y obviamente lo que también muchos dicen, que esta es una consulta uribista. Sí, con lo pero cual... mire una cosa, María Alejandra y Martín y televidentes, tiene el mismo puntaje de Vicky Dávila. Sí, están empatados, es interesante, sí. Y sobre todo porque la candidata Vicky Dávila... Casi que comparten el tercer puesto. Que lleva una campaña muy larga, pues de alguna manera sí se posicionó como una candidata muy de derecha. Aclarando, Juan Roberto, Martín, que están en tercero y cuarto lugar por un tema del segundo decimal. Eso le iba a preguntar, para ser exactos. Sí. Y eso lo vemos en el PDF completo que está en la página de Noticias Caracol. Está redondeado a un decimal, pero están en diferente posición porque el segundo decimal era más alto el de Juan Daniel Oviedo que el de Vicky Dávila. Bueno, 7-10 minutos. María Alejandra, sobre el tema de la vicepresidencia, ¿no puede pesar en algo, algún cálculo, o estamos ya especulando mucho? Bueno, es que los números sirven para acercarse a las apreciaciones políticas y a las negociaciones políticas que se pueden ver. Vendrán no solamente después de hoy, de esta encuesta, sino, por supuesto, después del 8 de marzo. Ellos no tienen ningún acuerdo, no existe ningún documento ni ningún acuerdo, como sí existió en otras campañas, del segundo en la votación de la consulta para que sea la vicepresidencia. Sí. Esos son temas más políticos, pero obviamente dentro de los compañeros de consulta, este grupo de gente que se unió, estos 9 candidatos de los casi 90 que hubo en el camino. De ahí puede salir esa fórmula vicepresidencial. Unión, pues tiene un gran potencial de que la fórmula de Paloma sea también de allí. Martín, la consulta de las soluciones. Sí, en la consulta de las soluciones, digamos que Claudia López tiene la gran mayoría, 92.9%, y Leonardo Huerta 7.1%. Sí, esto es pelea de toche con Guayabo Maduro. Y estos porcentajes, perdón, recordemos que vienen del 13% que en total marcaron por ellos. De ese 13, el 93% dice que vota por Claudia López. Digamos que aquí... pues puede haber un hecho político, pero repito, es pelea de toche con Guayabo Maduro. Pero mire, el 13% ya decididos por participar en esa consulta de las soluciones, yo creo que para Claudia López es ya una ganancia. ¿Se puede traducir en número? Es importante. ¿En un cálculo eventual de cuántos votos pueden ser? Pues es difícil, ¿no, Martín? Aquí ya apelo a los números suyos, pero depende mucho, Juan Roberto, de la participación general. De que la participación se dé y de que las personas que hoy dicen que quieren
participar en las consultas, pero no saben por quién, de pronto no terminen desistiendo. Bueno. Porque si esos que dicen yo no sé todavía por quién desisten, pues de ahí cambia el número, pero no diría que pues 1,5 millones, haciendo números, pero todavía es muy difícil. Es muy aventurado. Por cuenta del no sabe, vuelvo y repito. Pero yo le quiero decir, mire, esto le está saliendo bien a Claudia López. Siguió en la jugada de la campaña, se mantuvo vigente en una campaña en donde vamos a ver después en la primera vuelta, pues hay números muy bajitos de candidatos, y esa decisión de intentar, o sea, de persistir en la candidatura presidencial, de alguna manera le va a dar, por ahora, en los números de esta encuesta, un lugar que vamos a ver más adelante cómo se puede instalar dentro del grupo general. Eso les iba a decir yo, que más adelante vamos a ratificar y la distancia, por ese supuesto, argumento, era claro. Una consulta hecha de ella para ella. Sí, de Toche con Guayabo Maduro. 7:13 minutos. Ahora la consulta del Frente por la Vida, Martín. En la del Frente por la Vida, que recuerden que en total suma el 8.9 de las consultas, está liderando Daniel Quintero con el 68.1%, Roy Barreras con el 23%, Marta Viviana Bernal con el 4.2%, Edison Torres con el 4.2%, Marta Bernal con el 2.7% y Héctor Pineda con el 2%. Sí, el titular de este resultado, María Alejandra y Martín, es que el que convocó la encuesta a juzgar por este dato, que repito es una foto, pues quedó de segundo y lejos. Es muy grande la distancia que marca Daniel Quintero, 68.1%, y recordemos que Daniel Quintero no estaba habilitado para participar en esta consulta. Última hora. Esta es una consulta, como dijimos en el debate, Juan Roberto, cuando lo estuvimos aquí en Noticias Caracol, fue una consulta recién nacida, recién inventada. Y allí habilitaron a Daniel Quintero a última hora, y Roy Barreras, que ha sido el creador de esta figura para seguir participando en las elecciones y sobre todo, según su argumento, darle también una otra opción al progresismo, pues parece que le está saliendo mal. Esto para Roy Barreras es un golpe muy duro, porque a pesar de que todavía falte, por supuesto, en este camino, que Daniel Quintero, recién llegado, con una cantidad de temas pendientes, etcétera, Lo triplique, pues bueno, obviamente aquí hay una tendencia muy, muy sorpresiva, y es una de las noticias de esta encuesta, sin duda. Sí, como la otra noticia, Martín, es el resultado ya general con un escenario de 16 candidatos. 17. Exactamente, sí, señor. 17. Entonces, en primer lugar tendríamos Iván Cepeda en 37%, él venía en noviembre de 32%, en esta misma muestra, misma encuesta, finalizando noviembre. Abelardo de la Espriella, 18.9, venía de 18.2%. Claudia López, que crece al 11.7 y venía de 4.1, Paloma Valencia pasa del 1% al 10%, Sergio Fajardo del 8.5 al 6.6. Y ya los demás, en la medición actual, no comparada contra noviembre, sino en la actual, está Clara López con 2.8, Santiago Otero con 2.2, Roy Barreras con 1.8, Miguel Uribe Londoño 1.8, y ya Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo, Luis Carlos Reyes, Daniel Palacios, Mauricio Armitage, Mauricio Liscano, Sandra McCollins y Juan Fernando Cristo con menos del 1%. Aquí noticias importantes. Iván Cepeda ratifica su liderazgo, María Alejandra. Iván Cepeda ratifica su liderazgo y muestra que aumenta en alrededor de 5 puntos. Comparándolo con entre noviembre. noviembre son 3 meses, que hay que decir es el tiempo en el que realmente ha estado más activo después de la consulta de octubre del pacto histórico, luego de ganar esa consulta. Cuando hicimos la encuesta en noviembre estaba recién sucedido, digamos, ese hecho político. Esto ya son 3 meses de campaña en la que sube y aumenta 5 puntos. Abelardo de la Espriella, ya me iba a preguntar usted. Sí, señora, ¿se mantiene? ¿Estoy viendo? Sí. Se queda quieto. Digamos que hay un punto, uno podría decir, de 18 pasa a 18.9, es decir, un punto en aumento, pero pues es una tendencia, digamos, de estabilidad en esa candidatura. Sí, Claudia López y Paloma Valencia son noticia porque ya aparecen en el escenario general. Y ahí me atengo a lo que usted decía, para eso sirven las consultas. Entonces, viene la utilidad de la participación en las consultas y también, por supuesto, introduce una
una tensión muy interesante en esta primera vuelta, porque si bien los números tanto de Iván Cepeda en ese liderazgo que se ve evidentemente en esos números, en el número de estabilizado, digamos, de la Aspriella, más Paloma y más Claudia, se vuelve una primera vuelta que tiene, digamos, una tercería y una cuarta, e incluso con el dato de Fajardo, si uno quiere, hasta 5 candidatos que pueden dar la pelea, que es lo que en algún momento se había dicho y muchos insisten, ¿esto ya se definió? No, esto no se ha definido. No, además que repito, con el número de indecisos, que son 43%, me corrige Martín, y en las consultas. En las consultas. 7-17, hicimos escenarios más pequeños, ya con los ganadores de esas consultas, digo, con los que puntean en esta encuesta. Pues antes de la encuesta no sabíamos quién iba a salir adelante en las consultas. Por eso Quintero no estaba en ese escenario general. Pero teníamos varios escenarios y este es el escenario que hoy nos marca. Digamos, con los que puntean intención de voto en cada consulta. Exacto. Más los 3 que no están en consulta y ya tenían una votación o una intención de voto importante. Iván Cepeda, 43%, Abelardo de la Aspriella, 23.4%, Claudia López, 12.5%, Sergio Fajardo, 10.3%, Paloma Valencia, 7.8% y Daniel Quintero, 1.4%. María Alejandra, la diferencia entre el primero y el segundo, entre Iván Cepeda y Abelardo de la Aspriella, que en este escenario aumenta. Son 20 puntos de diferencia con esta fórmula. En este caso, el puntaje de Claudia López y de Sergio Fajardo, digamos, están, por supuesto, en 2%, Claudia ganándole a Sergio Fajardo, pero se consolida, digamos, ese centro que estaba ahí frente a quienes dicen esto se fue izquierda y derecha, pues está ahí ese centro que sumado tendría un 20 y tanto %, así los números, digamos, no dan exactos. Y luego Paloma Valencia, que es muy interesante frente al resultado que usted me preguntaba de la importancia de las consultas. Y ya le voy a decir, Claudia entra a pelearle, digamos, a Fajardo. Paloma Valencia entraría, de alguna manera, después de la consulta, a esa disputa que tiene con Abelardo de la Aspriella, y el 14% de Daniel Quintero en este escenario, repetimos... 1.4. Ah, perdón, en 1.4, ya de las gafas, en 1.4 de Daniel Quintero, pues no es representativo frente a Iván Cepeda. Sí, noticia importante lo del centro. Claro, la diferencia que se mantiene no es que suba de 20 puntos, se mantienen los 20 puntos entre el primero y el segundo. Sí. Pero repito lo que reitera María Alejandra, lo del centro es interesante, la aparición de Paloma Valencia, y repito, no despega ahí en ese, no suma mucho Daniel Quintero. ¿Hicimos escenario de segunda vuelta, Martín? Sí, hicimos, también van a ver en el informe completo que va a estar en la página de Noticias Caracol. Hicimos varios escenarios de segunda vuelta, pero digamos que el escenario de segunda vuelta con esta fotografía es Iván Cepeda, Abelardo de la Aspriella. Iván Cepeda frente a noviembre prácticamente se mantiene en el 59% y Abelardo de la Aspriella pasa del 36.2 al 37.4. Prácticamente se mantiene. Muy estable. Es muy estable, María Alejandra. Hay otras fórmulas que pueden ver en el PDF de la totalidad de la encuesta que está en la página de Noticias Caracol y Blue Radio. Y la razón por la que las fórmulas, digamos, no están profundizadas de alguna manera en esta presentación de la encuesta es porque también las consultas van a cambiar o pueden cambiar, es decir, están hechas para eso, para que de alguna manera de cara a la primera vuelta depende de esas votaciones cómo se consolide ese listado de candidatos. Empiezan las negociaciones, como dijimos antes, pero además de la cantidad de votos que realmente se consiga en las consultas, pues va a depender también cómo se perfila la pasada primera vuelta a segunda vuelta. Empiezan los cálculos, empiezan las estrategias, empieza una serie de movidas que, repito, que muestran para muchos que esta foto pues es una herramienta porque para muchos también la campaña arranca el 9. Después de las consultas y de las elecciones de Congreso que también vienen. Martín, rápidamente, un resultado que puede tener mucha relación con el liderazgo ratificado en esta intención de voto en todos los escenarios de Iván Cepeda, que eso es importante. No lo podemos mostrar por la ley nueva, pero por regiones, por estratos, por regiones, edades. sí, desafortunadamente la ley no permite con una muestra tan grande publicar regiones porque daría un margen de error mayor al 3% en cada región. Pero sin decir números, uno puede encontrar que Iván Cepeda lidera en todas las regiones, excepto en la región del eje cafetero pues, y de Antioquia. Lideran todos los estratos, menos en los altos que en los 1, 2 y 3. Lidera un poco más en los hombres que en las mujeres. Lideran todas las edades, pero más en las edades jóvenes que en las edades más adultas. Y obviamente
tiene la mayoría de la intención de voto de aquellas personas que dicen identificarse como de izquierda y gran parte de los que dicen identificarse como centro o sin corriente política. Un dato final, porque el tiempo apremia, María Alejandra y Martín, es el tema de la aprobación de la gestión del presidente de la República y puede también explicar en buena medida, repito, la intención de voto que favorece en estos resultados a Iván Cepeda. Sí, en noviembre el presidente tenía un 38% de aprobación, pasó a un 49%. Ahí de pronto la gráfica, Juan Roberto, está trocada. No, sí, está bien, es sí, que faltaba que saliera febrero. Sí. Pasa de 38% a 49% de aprobación y su desaprobación baja de 57% a 46%, es decir, crece 11 puntos. Para leerlo en números prácticos, María Alejandra, entre noviembre y febrero, es decir, 3 meses largos, la aprobación a la gestión del presidente en la encuesta Inbamer sube 10 puntos. 11 puntos. 11 puntos. 11 puntos. 11 puntos. 11 y puntos. en el histórico de esta misma encuesta, lo que se puede apreciar es que el presidente Gustavo Petro alcanza niveles de aprobación de su gestión casi al mismo punto del inicio de su gobierno, donde estaba entre 49 y 50 puntos. Eso también es en el año 2022. En estos 3 meses, este aumento en la imagen digamos, de la aprobación del presidente, ¿qué ha pasado en el país para poder tal vez dar algunas pistas de qué ha significado para él este aumento? Primero, el nivel de confrontación, digamos, que está teniendo a través de sus redes sociales, está generando algo que le da al presidente Petro una favorabilidad. La reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se dio durante este tiempo también. El aumento del salario mínimo. El aumento del salario mínimo fue una decisión, por supuesto, que fue muy popular y que tiene que ver también con esa disputa que se dio después de la decisión del Consejo de Estado. Hay hechos que están tomándose y que de alguna manera dan muestra de que al presidente le está yendo bien en sus apreciaciones y que por tanto está siendo medido de una mejor manera por parte de los ciudadanos. Sí, señora, eso es lo que arroja esta encuesta. De una mejor Calificado manera. 724 instantes para la ficha técnica. Está completa tal cual debe ser en el informe, pero en resumen son 3.800 encuestas personales en 147 municipios, margen de error general de diseño del 1.93%, margen de confianza del 95% y la fecha de campo es del 11 al 22 de febrero. 7:24 minutos, María Alejandra. Mañana entonces en Mañanas Blue y en Noticias Caracol en la primera edición, más detalle porque la encuesta que ya está completa en las páginas de Noticias Caracol y Blue Radio, pues tiene una cantidad de datos muy interesantes para analizar. Por supuesto, y que le dediquen tiempo a mirarlos. Me imagino que además serán las campañas quienes empiecen esta misma noche a revisar todas estas cifras, pero lo cierto es que para los ciudadanos esta herramienta de las encuestas electorales justamente es muy importante porque en un año electoral estamos midiendo permanentemente aquí en Colombia Decide lo que pasa con esa intención de voto. Sí, señor Martín, gracias. Nos vemos mañana, ¿no? Gracias, feliz noche. Nos vemos en la primera edición de Noticias Caracol y en Mañanas Blue con Néstor Morales.